Marta. Lo primero, quizá quede redundante, pero muchas gracias a todos por continuar aquí. Y, por supuesto, a Enviro Networking por esta invitación. Y, bueno, a Smagua, que esto es, la verdad, genial que hagan estas ferias. Bueno, pues para comenzar un poco, explicaros que lo que vamos a presentaros son las posibilidades de mejora en la calidad de aguas, sobre todo enfocado hacia pequeñas poblaciones, y cómo controlar esa calidad de las aguas mediante control biológico, ¿no? En este caso por la Daphnia magna. Un poquito el índice. Estas fotos simplemente es representativo de haceros ver un poco un problema bastante habitual en las pequeñas poblaciones, ¿vale? Donde debido a una falta de un tratamiento adecuado o a uso de sistemas también inadecuados para ese tratamiento, pues encontramos este tipo de problemas como vertidos incontrolados, un mal mantenimiento donde se nos colapsan los sistemas de desbaste y tenemos pues vertido directo a cauce, y también en general pues utilización del tratamiento incorrecto. ¿Cuál es el reto en este tipo de depuración de pequeñas poblaciones? Bueno, pues en primer lugar necesitamos tener una presencia de personal bastante baja, ¿vale? Sistemas de desbaste automáticos. Como acabo de decir, el problema de los manuales es que en el caso de que no haya un mantenimiento constante, tenemos un vertido directo a río. O a cauce, perdón. En tercer lugar, intentar el menor consumo energético, y la más importante de todas es utilizar tratamientos, en este caso, que puedan no solo tratar variaciones altas de caudal, sino también de carga en ellos. En este sentido, y la experiencia nos ha demostrado, ¿vale?, que los mejores sistemas son un tratamiento primario seguido de un sistema blando, tipo humedal, filtros de arenas, macrofitas flotantes. Entonces, Socamex tiene una alta experiencia en este tipo de sistemas, principalmente además porque estuvo junto con la Confederación Hidrográfica del Duero en el desarrollo del proyecto piloto de tratamientos singulares para este tipo de poblaciones. Y finalmente la Confederación sacó la guía práctica, ¿vale?, para ese tratamiento, donde describe bastante bien cómo, según el tipo de aglomeración y el número de habitantes que tiene, especificar mucho mejor cuáles son esos tratamientos óptimos. La tabla que vemos aquí, es un poco simplemente para mostraros cómo realmente estos tratamientos consiguen un rendimiento muy alto y una depuración adecuada de ese tipo de aguas residuales. Por último, decir que en el sentido de Socamex, lo que está ahora mismo buscando conocemos todos la alta energía química que está contenida en el agua, ¿vale? Y tenemos que encontrar las mejores fórmulas para extraerla y utilizarla. Tenemos mejores técnicas disponibles, que todos tenemos acceso a ellas, pero Socamex no solo aplica esas mejores técnicas disponibles y las conoce, sino que tiene una firme apuesta por la innovación, intentando encontrar nuevas tecnologías que mejoren las ya existentes, por supuesto. En este sentido, y al hilo de cómo he comenzado la presentación intentando introducir un poco las pequeñas poblaciones, pues para Socamex ahora mismo aquí os queremos describir un poco innovaciones en las que estamos trabajando para una gestión completa del tratamiento de estas pequeñas poblaciones. En un primer lugar, tanto para nuevas plantas de tratamiento como para las preexistentes, estamos desarrollando las celdas de combustible microbiana en la línea de agua, por supuesto. En segundo lugar, para el control de ese vertido, llevar a un sentido biológico de detección bastante rápida, o in situ, mejor dicho, mediante las especies Daphnia. Y por último, el tratamiento de fangos mediante la digestión anaerobia en vía seca. A continuación, mi compañera os explicará un poquito más acerca de las pilas microbianas. Bueno, pues como bien ha comentado mi compañero, uno de los objetivos de nuestra propuesta, el primer objetivo, sería el tratamiento de aguas residuales mediante la aplicación de la tecnología de pilas de combustible microbiano. Esta tecnología nace hace unos 10-15 años en Estados Unidos
con el objetivo de dar salida a dos de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad actual, que son, por un lado, la crisis energética y, por otro lado, la escasez, tanto en calidad y en cantidad, de los recursos hídricos. Estos sistemas bioelectroquímicos nos permiten, por una parte, degradar la materia orgánica que se contiene en el agua residual y, además, generar al mismo tiempo energía eléctrica. Para el desarrollo de este proyecto, Socamex ha establecido un convenio con la Universidad de León, con un grupo de ingeniería química que tiene amplia experiencia ya en el desarrollo y en el trabajo con este tipo de sistemas, a escala de laboratorio, pero ya a escala piloto también, o incluso ya algo más que piloto. Bueno, ¿cómo funcionan estos sistemas? Como podéis observar, tenemos dos cámaras, una que actúa como anolito y otra que actuaría como catolito, en donde se introducen dos electrodos, respectivamente, el ánodo y el cátodo, y el sistema finalmente es cerrado mediante un circuito eléctrico. Pues bien, si hacemos crecer sobre este ánodo un biofilm, una pequeña película de microorganismos que pueden estar formados por cultivos puros, que fue con los que se comenzó inicialmente trabajando, o por cultivos mixtos, por ejemplo, pues lodos procedentes de tratamientos terciarios de depuradoras o incluso sedimentos marinos. Bueno, pues de hecho estos últimos consorcios microbianos se ha probado que tienen un mayor potencial de generación de energía, dado que hay una sinergia entre las capacidades metabólicas de las cepas que se encuentran en ese consorcio. Bueno, pues bien, como he dicho, si hacemos crecer un biofilm sobre este ánodo, ese biofilm va a ser capaz de degradar los compuestos orgánicos que se encuentran en el agua residual, generando, por un lado, CO2, electrones, que son finalmente recogidos en el cátodo, y protones. Esos protones migran a través de una membrana de intercambio protónico establecida en el medio de esas dos cámaras hacia la cámara catódica, en donde, en contacto con el oxígeno que hay en esa cámara y los electrones que han sido generados previamente en el ánodo, son capaces de reducirse a agua. Bueno, pues bien, por tanto tenemos, por un lado, un agua residual tratada en la cámara anódica y otro agua también limpio en la cámara catódica. Como podéis imaginar, una de las partes fundamentales de toda pila de combustible microbiano va a ser, bueno, el material que se emplee como electrodo, porque va a ser el que nos va a ayudar a recobrar esa energía que se genera por la bacteria. Por ello, la mayoría de investigaciones que se han realizado se han centrado en el estudio de nuevos materiales, de nuevas alternativas, tanto ánodos como cátodos, que podían ser pues, de platino, cobre, materiales carbonosos, materiales dopados, modificaciones de todos estos materiales. No obstante, nuestros estudios, bueno, y la mayoría de investigadores, al final llegan a la conclusión de que los materiales más adecuados serían finalmente materiales carbonosos, como los que se pueden ver en la imagen, materiales de tela de carbón, de papel de grafito, cepillos de carbón. ¿Y por qué? Pues porque estos materiales tienen un relativo bajo costo con respecto a otro tipo de electrodos, son biocompatibles, no se corroen fácilmente y además tienen un gran área de contacto superficial, con lo cual la bacteria puede adherirse fácilmente en este material. Por otra parte, de lo que se ha estudiado también bastante son el tipo de configuraciones con el que se trabaja en este tipo de pilas. Inicialmente se comenzó trabajando con pilas tipo H, pero se ha trabajado ya con celdas cúbicas, de cátodo dual, bueno, etc. No obstante, nosotros también hemos decidido apostar por el trabajo con pilas de combustible microbiano en forma plana. ¿Por qué? Pues porque los estudios que hemos desarrollado nos indican que esta configuración nos permite incrementar la densidad de potencia por un lado y además conseguir también una corriente constante en el sistema. Y con el objetivo también de incrementar todavía más esa densidad de corriente, optamos por establecer un sistema tipo sándwich con 3 pilas microbianas en serie que nos permitan triplicar todavía esa densidad de corriente generada. El sistema final que se propone establecer en las pequeñas poblaciones en las que quiere incluir esta metodología consta de un tanque de estabilización en donde se introduciría el agua residual, donde finalmente es transportado a la pila de combustible microbiano, la cual, por una parte nos genera un efluente líquido y por otra parte nos genera energía que puede ser utilizada para la propia planta
o sea, para que sea prácticamente autosuficiente, o incluso generar energía suplementaria que puede ser empleada directamente por el consumidor. Pero bueno, ¿qué ventajas finales podríamos decir que nos ofrece esta tecnología? Pues por un lado, como nos interesaría, sería una generación de energía. Por otra parte, la degradación de la materia orgánica que se contiene en este agua residual. Por otra parte, esta tecnología tiene un punto especialmente interesante, y es que tiene una cantidad de fangos generada muy pequeñita. Nos permite trabajar además en un amplio rango de temperaturas, no en un rango mesofílico, termofílico, sino incluso a temperaturas mucho menores. Y también trabajar en un amplio rango de concentraciones, hasta concentraciones muy elevadas o también más pequeñas. Bueno, pues en principio con esta tecnología conseguiríamos tener un efluente tratado con una calidad adecuada, pero queremos ir más allá y saber si evidentemente ese efluente tiene la calidad que se requiere para enviarse a cauce directamente. Y aquí entraría el control de calidad del agua. Bueno, para el control de la calidad del agua, Socamex está estudiando diferentes posibilidades, ¿vale? Sobre todo hacia indicadores toxicológicos, y en este caso, bueno, sobre todo debido principalmente al extenso conocimiento que hay acerca de la Daphnia magna, el crustáceo que veis en la imagen, y bueno, aparte de ello, la alta sensibilidad que tiene hacia cambios en su medio y el rápido ratio de crecimiento, es un organismo que es óptimo a la hora de evaluar la calidad de las aguas de manera rápida y además in situ, como he comentado anteriormente. ¿Cómo funciona el sistema que estamos ahora mismo poniendo en práctica? Bueno, pues este sistema lo que hace, tú generas una colonia de Daphnias en el sistema, el cual mediante óptica te va a evaluar los comportamientos de estas Daphnias. En primer lugar, tendrás que hacer un blanco específico del lugar donde tú vas a verter ese agua, por supuesto, y como he dicho anteriormente, el sistema detectará el comportamiento que tiene estas Daphnias en el lugar específico mediante su velocidad de movimiento, su estilo de nado, su crecimiento, su nivel de mortandad, y bueno, a partir de todos esos todas esas variables te sacará un índice, mejor dicho, un índice toxicológico que se hace posteriormente. Se introduce el agua el cual se ha tratado para verter en cauce y evaluará el cambio de comportamiento si es que lo hubiere, es decir, si el agua está contaminada y estas Daphnias empiezan a modificar su comportamiento, pues evaluará tanto sus cambios, como he dicho anteriormente, en velocidad, en altura de nado, en crecimiento de la Daphnia, si hay muerte de determinados individuos, y todo ello nos dará, en el caso de que supere determinados niveles que están desarrollados con un software bastante complejo, si supera ese índice de toxicidad previamente estipulado, pues dará alarma, en lo cual se detecta rápidamente si hay algún tipo de vertido incontrolado o iríamos más allá detectando contaminantes emergentes, que es un grave problema hoy en día, como todos sabemos, y que no se controlan como se deberían de controlar. Un poquito para mostraros qué output tiene el sistema, ¿vale? Por un lado, en la parte superior, ¿vale? Nos tenemos que imaginar la parte superior son 4 imágenes unidas y la parte inferior otras 4. La superior izquierda sería el índice toxicológico, la superior derecha sería la velocidad de nado, la inferior izquierda sería el número de organismos en el sistema y la inferior derecha sería la altura de nado, discúlpenme. Entonces, en la parte superior hemos puesto las imágenes de un sistema en el cual no está contaminado, quizá no me oyen bien, no contaminado. Vemos que el índice toxicológico no sube demasiado, no hay ningún tipo de, en este caso, de muerte de organismos. Estos pequeños aumentos del índice toxicológico son debidos a modificaciones ya sea en el nado o en el comportamiento en la altura de nado también de las Daphnias.
Y si ya fuéramos a un análisis, un ejemplo de cuando tenemos un agua vertida, el cual está contaminada, o un agua que pasa por el sistema que está contaminada, vemos claramente cómo en el lado del número de organismos paulatinamente las dafnias van disminuyendo, la velocidad de nado no es suficientemente estable, aunque, como hemos dicho, es una interpolación de varias variables evaluadas, las cuales te va a dar el resultado final. Y por último, la altura de nado vemos que también es bastante inestable, lo cual nos indicaría rápidamente una superación de ese índice toxicológico y dando una alerta en la cual hay un problema y hay que de algún modo mejorar ese tratamiento. ¿Qué es lo que también mejora este sistema? Bueno, una serie de, no solo a nivel de tiempos de análisis, sino también el número de análisis que necesitas hacer, porque tú de este modo tienes un control constante de esa calidad del agua, y en el caso ya de que detectes en un momento puntual un agua que está fuera de los límites que debería estar, ya sí que la podrías analizar para ver cuál es el verdadero problema del agua y qué compuesto o compuestos están generando este cambio de comportamiento en la dafnia. Bueno, pues en principio ya tenemos un efluente tratado, controlado que la calidad de ese agua es perfecta, que es la que queremos tener. Y bueno, como he comentado, en principio la tecnología de pilas de combustible microbiano va a tener una generación de lodos muy pequeña, pero aún así va a haber una pequeña generación de lodos, y nuestra intención es cerrar el ciclo, completar todo el tratamiento, incluso esa pequeña generación de lodos que podamos tener. ¿Y cómo proponemos hacerlo? Bueno, pues con la tecnología de digestión anaerobia por vía seca. Os muestro esta imagen, que es del Centro de Innovación Tecnológica Alfonso Maillo, que se ubica aquí en Zaragoza, en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Zaragoza. Es un centro que pertenece a Urbaser, un centro que se construye por la empresa con la intención de que sea el centro preferencial de investigación de los diferentes tecnólogos, tanto en materia de residuos como aguas por parte de Socamex, para poder dar salida y mejorar los procesos con los que ya trabajamos, como son la biometanización, el compostaje. Tenía intención de comentaros un poco más las instalaciones con las que contamos, pero como está muy cerquita y tenemos poco tiempo, pues invitaros a que cualquiera de vosotros que esté interesado en visitarlo, por supuesto, que venga a verlo, porque aquí tenemos ubicado el digestor en el que se basa la tecnología que voy a explicaros ahora, es la digestión anaerobia por vía seca. ¿Cómo funciona la tecnología de digestión anaerobia por vía seca? Se basa en el proceso Valorga, que está patentado y desarrollado por Urbaser, un proceso que se caracteriza por trabajar con una alta carga de lodos, en donde tenemos, como todos sabéis, los lodos generalmente se clasifican en función de su contenido en materia seca o en su contenido en humedad. Pues bien, este proceso trabaja con un elevado contenido en materia seca y consta de un reactor cilíndrico, como el que se ve en la imagen, por donde el lodo es introducido por la parte inferior y asciende verticalmente a través de todo el cilindro gracias a la aireación de ese fango. ¿Y cómo hacemos la aireación del fango? Pues bien, con el biogás que es generado en el digestor, tenemos un sistema de inyectores por la parte inferior que es el que permite airear ese lodo. Y por otra parte, finalmente el fango va a salir por la dirección totalmente opuesta a su entrada. Mantenemos este lodo a unos 35 grados centígrados, una temperatura mesófila, y durante un tiempo de retención de aproximadamente unas 2 semanas. Bueno, pues este es el digestor que os comento, el digestor que está trabajando ya actualmente en vía seca. Y aquí os muestro unas imágenes de la operación que se está llevando a cabo ya allí en el PTR, en la planta de tratamientos de residuos sólidos, donde tenemos al operario cargando el digestor, y en la parte inferior se puede ver una fotografía ya del digestato de salida después de ese tiempo de 2 semanas de retención hidráulico en el digestor. Y aquí tenemos unas fotografías que nos muestran el grado de higienización con el que sale el fango. Tenemos unas fotografías con
con unos cultivos microbianos que vienen de muestras de entrada y salida a ese digestor. Remarcar que actualmente ya estamos trabajando con el digestor, que estamos introduciendo unas 15 toneladas ya por semana de fangos secos, lo cual equivaldría a una población de unos 10.000 habitantes equivalentes, y que además podríamos trabajar, incluso estamos trabajando con la mitad de carga con la que podríamos funcionar para unos 20.000 habitantes equivalentes, es decir, que ya no es un reactor, una planta piloto, sino que es un reactor a escala realmente industrial y que ya puede ser aplicado. ¿Y qué ventajas nos ofrecería esta tecnología con respecto a la tecnología tradicional? Pues por un lado conseguimos un aumento en la producción de biogás con respecto a la tecnología de digestión anaerobia por vía húmeda, como un 20 o un 25% más que con la tecnología tradicional. Conseguimos incrementar el grado de estabilización de los fangos, adelantándonos al cuarto borrador que está previo a salir en teoría de esta directiva de tratamiento de fangos. Podremos reutilizar, darle un valor agrícola a estos fangos digeridos. De hecho, ya estamos llevando a cabo también otro estudio en el que estamos obteniendo estrubita de estos fangos que salen del digestor, estrubita, sulfato de amonio, para hacer un tratamiento también mayor y que pueda ser utilizado como fertilizante en aplicaciones agrícolas. Reducimos el consumo energético, evidentemente incrementamos también la producción de biogás, reducimos el consumo energético. Algo que nos parece muy interesante es que puede ser implantado en espacios reducidos. Por ejemplo, el otro día estuve en otras charlas de aquí de Lodos, y uno de los ponentes comentaba que habían tenido problemas a la hora de elegir la tecnología que querían implantar porque tenían un espacio muy reducido. Bueno, pues este digestor es especialmente interesante para futuras ampliaciones de DAR o incluso para instalarlo en nuevas instalaciones. En nuestro caso, que vamos a trabajar con poblaciones pequeñas, tiene una aplicación potencial muy grande, ya que nos permite trabajar con plantas descentralizadas, es decir, tener un digestor central al que llevar todos los lodos de nuestras pequeñas plantas que se vayan generando y tener una biometanización mancomunada de las diferentes depuradoras. Minimizamos costes de transporte, reducimos también los costes de operación y producción, estamos trabajando con menores volúmenes, por tanto también reducimos costes de eso. Y maximizamos, por supuesto, la producción energética. Y bueno, como bien os he comentado antes, para cualquier información o visitas o cualquier cosa cualquier duda que os haya quedado, por supuesto no dudéis en poneros en contacto conmigo, con nosotros. Y bueno, eso, esperamos que queráis visitarlo, por supuesto, ¿vale?